Bueno, pues avanza la justicia, Mauricio, haciendo lo suyo como toca después de semejante escándalo, pero la verdad, entre más detalles se conocen de cómo se dio la fuga, uno no sabe si reír o llorar, ¿no? Porque aquí hay una seguidilla de complicidades que dan cuenta de los alcances de la corrupción, que dan cuenta de lo que pasa cuando la gente tiene un precio, y al parecer esto venía planeándose desde hace mucho rato y todo empezó cuando le cambiaron ese nivel de seguridad a uno donde no requería ni tanto personal cuidándola, ni gente tan especializada. Paula, esto es como cuando uno bota una piedrita a un lago tranquilo y se empiezan a hacer círculos concéntricos, los que están más cerca, lo que va más allá, los últimos implicados, los mayores responsables, etcétera, etcétera. Hemos concentrado la atención, sobre todo en el día de hoy, a partir de los nuevos videos que se conocieron en las últimas horas, en el odontólogo, el doctor Celi Barajas, que ya Giovanni nos estaba diciendo en la noticia especial, que está tratando de ser vinculado por parte de las autoridades, así como los familiares de la doctora Merlano. Pero el primero es él, el segundo es Mauricio Arango, el dueño del consultorio, porque el doctor Celi no era dueño del consultorio, iba allí de vez en cuando y hacía sus consultas y demás, a ver si el dueño del consultorio lo conocía o no, de dónde venía la amistad de ella con Celi Barajas, etcétera, etcétera. En tercer lugar, la dragoneante, porque la dragoneante, pues sí, jovencita, 25 años, 26 años, inexperta, pero uno cómo puede tener dentro del consultorio al médico, a la paciente, al hijo de la paciente, a la hija de la paciente, y la dragoneante es la única que no está en el consultorio. No necesariamente tendría que estar allí, pero por lo menos sí tendría que garantizar que adentro no hubiera semejante guachafita y semejante, pues una guachafita de 4 horas prácticamente, entrando a las 11, entrando a las 11:30, saliendo a las 3, y que se prestó pues para organizar todo esto. Es decir, la dragoneante se quedó afuera mirando un chispero. Después viene la directora del Buen Pastor. ¿Por qué la directora del Buen Pastor? Porque si bien esta clase de tratamientos que son estéticos, que es una cosa que indigna profundamente, a mí personalmente me indigna profundamente, que sea en un tratamiento estético que está pidiendo la reclusa que sucedan todas estas cosas, si bien no están prohibidos para los reclusos, sí tienen que ser autorizados por, en este caso, la directora de la cárcel Buen Pastor, Chulito, le autorizó y ahí termina involucrada. ¿Y por qué vamos finalmente al director del IMPEC, que es la otra cabeza que cayó el día de hoy? Porque el director del IMPEC fue el que terminó, en conjunto con un par de coroneles más, firmando el cambio de nivel de seguridad. Ustedes ya lo vieron, un cambio de nivel de seguridad que hizo que pasara de tener varias personas custodiándola a tener una dragoneante inexperta y un conductor que no tenía ni se enteraba pues de lo que estaba pasando alrededor. ¿Por qué se dio ese cambio de seguridad en mayo de este año y por qué lo autorizó el director del IMPEC? Entonces ustedes van haciendo la seguidilla, un odontólogo, otro odontólogo, los familiares, la dragoneante, la directora de la cárcel Buen Pastor y el director del IMPEC. Y uno dice, bueno, se resolvió la cosa. Empiezan, sin embargo, a moverse hipótesis, y es, ¿a quién le interesa que Aída Merlano esté presa, no esté presa, hable o no hable? Recuerden ustedes que cuando la Corte Suprema de Justicia terminó investigándola en su condición de aforada, en su condición de congresista, terminó diciendo que había políticos importantísimos de la costa, no con esta generalidad, con nombres propios que estaban detrás de esta compra de votos y de las redes en las que se manipulaban distintas votaciones. Y en concreto mencionó 2 casas que son prácticamente intocables en la costa. Uno de los señalados, Arturo Char, de la Casa Char. Otro de los señalados, no político, sino empresario, Julio Gerlain, pero pariente clarísimo de Roberto Gerlain, que hasta hace poco fue el congresista más longevo en su estadía en el Congreso de la República. Y ustedes saben que los Gerlain por un lado, los Gerlain Echavarría por un lado y los Char por otro lado, son familias poderosísimas desde el punto de vista político. Esas familias estarán interesadas en que Aída Merlano esté suelta, en que esté presa, en que estando presa hable, en que en este caso termine diciendo algunas cosas justo de cara a las elecciones. De cualquier manera, lo que empieza a caer el día de hoy son apenas los primeros indicios de una estructura que puede ir muchísimo más allá e involucrar a estos políticos costeños. Y finalmente, una observación sobre el último nivel de afectación de este pequeño gran terremoto que hemos tenido desde el punto de vista, digan ustedes, novelería judicial, etcétera, etcétera, pero también político. El último gran nivel es el gobierno. Ustedes veían a la doctora Margarita Cabello, ministra que sin duda tiene mucha más decisión y mucha más firmeza que la anterior ministra de esta administración, pero a la que no le cabe, francamente, o no se le ve bien desde mi punto de vista, decir
y no voy a permitir que vuelva a suceder algo así. Pues, ¿cómo lo va a permitir si ya se voló? Es decir, si ya se voló a Ida Merlano, no voy a permitir que se repita algo parecido, pues ojalá que no permita que se vuelva a volar si es que la terminan agarrando. Y menciono lo de que la terminan agarrando porque creo que en últimas el costo político de todo esto afecta sin lugar a dudas al gobierno y la única manera de subsanar ese inmenso costo político es recapturándola y recapturándola pronto. De lo contrario, ustedes pueden descabezar al IMPEC, descabezar al Buen Pastor, descabezar lo uno, lo otro, involucrar, pero el gobierno queda no solamente en los ojos de la burla de buena parte de la comunidad nacional e internacional, sino también queda con ese inmenso costo político de que se le hubiera ido como el agua entre las manos, entre los dedos de las manos a Ida Merlano.